Buenos días. Agradezco a los organizadores y a la doctora Yolanda Villaseñor la invitación a estar el día de hoy en este panel para poder presentar la siguiente charla de lesiones malignas circunscritas de la mama. Yo soy la doctora Leslie Olivia Aguilar Cortázar. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Bien, en esta charla van a participar conmigo la doctora Irma Gabriela Sánchez Rodríguez, la doctora Stephanie Garcini Vega, la doctora Indira Salazar Tapia y la doctora Sacil Olivia Iut Rivera. Ellas son médicos radiólogos que están terminando el curso de alta especialidad en imagen e intervención de mama en el instituto y su servidora. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es una introducción, vamos a ver una presentación de casos, diagnósticos diferenciales, cómo diferenciar un nódulo circunscrito benigno de uno maligno y las conclusiones. Aquí tenemos una imagen de un nódulo circunscrito, que es lo que da el origen a nuestra ponencia. Bien, recordemos que del 10 al 20% de los cánceres pueden presentar apariencia benigna. Dentro de estos puede ser un carcinoma ductal infiltrante, pero recordemos que es más frecuente que veamos este tipo de lesiones de apariencia benigna, que son carcinomas, en las lesiones de lento crecimiento, como es el carcinoma mucinoso, coloidal, medular o papilar, así como también el carcinoma metaplásico. Es otro de los diagnósticos que debemos tener en consideración. El tumor filoides maligno, recordemos que fibroadenomas versus tumor filoides menores de 3 centímetros, pues son muy similares. Cuando es un tumor de rápido crecimiento, como es el tumor filoides de gran tamaño, pues va a haber más áreas de necrosis que nos pueden orientar a este diagnóstico. Sin embargo, no podemos determinar si es benigno o maligno de acuerdo a las características de imagen y estos deben ser escindidos. A veces, para poder diferenciar el seguimiento de un nódulo de reciente aparición que tiene características benignas a enviarlo a biopsia, principalmente pueden ser por hallazgos muy sutiles para la sospecha y estos principalmente se identifican al momento de caracterizar a los nódulos. Se ha visto que es también más frecuente en lesiones palpables encontrar estas neoplasias. Hay que tener una especial valoración en cada una de las pacientes. Bien, a continuación veremos una serie de casos que van a preceder al desarrollo de nuestra charla. Soy la doctora Irma Gabriela Sánchez Rodríguez, residente del curso de posgrado de alta especialidad en imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología. El primer caso se trata de una paciente femenina de 27 años de edad que acude por autodetección de nódulo mamario izquierdo de 2 años de evolución con incremento de sus dimensiones asociado a dolor. Se realizó un ultrasonido mamario fuera de la institución con reporte de BIRATS 4A. A la exploración física se palpa nódulo de 1.5 por 1 centímetro en radio 3 a 2 centímetros del pezón, indurado, definido, que no afecta a piel ni a los planos profundos. En la proyección cráneo-caudal y medio oblicuo lateral de ambas mamas, el tejido es extremadamente denso y podemos observar múltiples nódulos ovales oscurecidos y de igual densidad al tejido mamario. En la mama derecha, estos nódulos se observan en el tercio posterior del cuadrante superior interno, tercio medio de la interlínea de los cuadrantes internos y tercio anterior del cuadrante superior externo. Y en la mama izquierda, estos nódulos están en la profundidad anterior y media del cuadrante superior externo, en la interlínea de los cuadrantes superiores y en el cuadrante inferior interno. En el estudio ultrasonográfico de la mama derecha podemos observar múltiples nódulos ovales, circunscritos, paralelos, hipoecoicos, avasculares, localizados en radio 10-11 a 2 centímetros del pezón, radio 6 periareolar y en radio 6-7 a 3 centímetros del pezón. En la mama izquierda
se observan múltiples nódulos circunscritos. Los más representativos se observaron en el radio 10 a 6 centímetros del pezón. Ahí observamos un nódulo oval, paralelo, de márgenes angulados, hipoecoico, avascular, con reforzamiento acústico posterior, con dimensiones de 11 por 7 por 13.3 milímetros, y en el radio 11 al radio 2 a 3 centímetros del pezón se observa un nódulo oval, paralelo, circunscrito, hipoecoico, avascular, con dimensiones de 25.5 por 8.3 por 23.9 milímetros. Se explora la región axilar, observando ganglios que conservan su centro ecogénico, así como su cortical. Estos hallazgos que observamos en la mama izquierda corresponden con la categoría BIRADS 4A. Se decide realizar biopsia de los nódulos observados en radio 10 a 6 centímetros del pezón y en radio 2 a 3 centímetros del pezón. El análisis histopatológico de estos nódulos reportó en el radio 2 a 3 centímetros del pezón un fibroadenoma celular, y en el radio 10 a 6 centímetros del pezón reportó una lesión fibroepitelial compatible con fibroadenoma. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Indira Salazar Tapia, residente del curso de posgrado de alta especialidad en imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología. El siguiente caso se trata de una mujer de 49 años, quien dentro de sus antecedentes de importancia tiene tabaquismo ocasional positivo y lactancia materna por 1 año. Inicia el padecimiento actual en agosto del 2020 con palpación del nódulo no doloroso en mama izquierda. Se realiza estudios fuera de la institución con categoría BIRADS 4. En las proyecciones medio oblicuo laterales se observa tejido fibroglandular disperso y en mama izquierda se identifica nódulo ovalado, circunscrito, de alta densidad, sin hallazgos asociados. En región axilar homolateral se observan ganglios de alta densidad e incremento de su tamaño. En la proyección craneocaudal se corrobora hallazgo de localización en interlínea de cuadrantes internos. Al rastreo ultrasonográfico se localiza en radio 9 a 3 centímetros del pezón, mismo nódulo ovoideo de márgenes microlobulados con reforzamiento acústico posterior, orientación paralela y tras la aplicación Doppler color vascularidad periférica escasa. Muestra dimensiones de 32.8 por 23 por 30 milímetros. La región axilar izquierda muestra 2 ganglios con engrosamiento de la cortical que desplazan el hilo graso. Estos hallazgos corresponden a la categoría BIRADS 4B, por lo que se decide realizar biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido. El reporte histopatológico menciona que se trata de un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, con necrosis en el 10%, desmoplasia leve e infiltrado linfoplasmocitario severo en 50%. No se identifica permeación linfovascular ni invasión perineural. Esta paciente actualmente se encuentra en quimioterapia neoadyuvante. Buenas tardes, soy la doctora Stephanie Garcini Vega, residente del curso de alta especialidad en imagen e intervención de mama en el Instituto Nacional de Cancerología. El siguiente caso que vamos a revisar se trata de una mujer de 76 años de edad, la cual cuenta con antecedente en el año 2016 de cáncer de mama izquierdo, etapa clínica 2B, tratándose de un carcinoma ductal infiltrante con un subtipo molecular luminal B. Esta paciente recibió hormonoterapia neoadyuvante por 6 meses con una respuesta parcial a tratamiento. En el año 2017 fue llevada a una cirugía conservadora y a una disección radical de axila izquierda, donde se obtuvieron 12 ganglios sin evidencia de neoplasia. Posteriormente recibió hormonoterapia adyuvante y se mantuvo en vigilancia los siguientes años, hasta que en el año 2020 se identifica en mastografía un nódulo a nivel de la mama izquierda.
Podemos observar el estudio previo del año 2019, donde identificamos mamas asimétricas a expensas de menor volumen de la mama izquierda, esto condicionado por el cambio quirúrgico por cirugía conservadora hacia tercio posterior de los cuadrantes externos. Este está caracterizado por distorsión arquitectural, así como grapa quirúrgicas adyacentes. De igual manera, se observa engrosamiento trabecular de forma difusa y cutáneo de predominio en los cuadrantes internos, así como retracción del complejo areola-pezón. Llama la atención en la mastografía reciente del año 2020 la presencia de un nódulo de reciente aparición ovoideo de márgenes circunscritos de mayor densidad del tejido glandular asociado a distorsión de la arquitectura. A nivel de la mama derecha no se evidencian nódulos, distorsiones de la arquitectura o calcificaciones de sospecha. Únicamente identificamos calcificaciones vasculares y puntiformes bilaterales de distribución difusa, típicamente benignas. En la proyección MLO se corrobora la presencia de nódulo de mayor densidad del tejido glandular a nivel del tercio posterior del cuadrante superior externo, siendo más evidente la distorsión de la arquitectura asociada. Esta en probable relación con el antecedente quirúrgico previo. De igual manera se identifica cambio quirúrgico axilar izquierdo y ambas regiones axilares no logramos identificar ganglios. Se cuenta con proyecciones CC extremas externas del año tanto 2019 como actual 2020, siendo evidente el nódulo previamente descrito asociado a la distorsión arquitectural ya visualizada en estudio previo. Adyacente se identifica otro nódulo ovoideo circunscrito de densidad grasa con pared delgada y calcios distróficos en su interior, sin cambios significativos en relación con estudio previo del 2019. En proyección lateral a 90 grados de la mama izquierda, identificamos el nódulo descrito hacia tercio posterior, el cual condiciona distorsión arquitectural, así como retracción de los tejidos adyacentes. Se hace más evidente el engrosamiento trabecular y cutáneo en relación a cambios por radioterapia. Al rastreo ecográfico se explora intencionadamente región axilar izquierda, corroborando el cambio quirúrgico, así como ganglios que conservan su morfología e hilio graso. Se identifica un nódulo heterogéneo con calcificaciones en su interior en sitio de cirugía a nivel de radio 3 a 8 centímetros del pezón, ya visualizado en estudios previos y estable en relación con cambios por necrosis grasa. Adyacente a este se identifica un segundo nódulo, el cual es de reciente aparición, el cual presenta morfología ovoidea, de márgenes circunscritos y lobulados, paralelo al plano cutáneo, de cogenicidad heterogénea, de predominio hipoecoico, con áreas quísticas en su interior. Este presenta discreto reforzamiento acústico posterior y es avascular a la aplicación de Doppler Color. Presenta unas medidas aproximadas de 16.7 por 7.7 por 15 milímetros en sus ejes mayores. Este se encuentra localizado en radio 3 a 7 centímetros del pezón, lo cual concuerda con el nódulo visto mastográficamente de reciente aparición. Por dichos hallazgos se otorga una categoría BIRADS 4B para descartar recurrencia de primario ya conocido. El día 9 de septiembre del 2020 se realiza una biopsia con aguja de corte guiada por ultrasonido del nódulo descrito en radio 3 a 7 centímetros del pezón. El reporte histopatológico reportó un foco de carcinoma ductal invasor sin patrón específico asociado a carcinoma ductal in situ de grado intermedio, con inmunohistoquímica para luminal A. Posteriormente a esta paciente, el 28 de octubre del año 2020, se le realizó una mastectomía total izquierda con rodete de pectoral. Buenas tardes, soy la doctora Cecil Olivia Iwid Rivera, médico residente del curso de posgrado de alta especialidad en imagen e intervención en mama. El día de hoy le vamos a presentar el cuarto caso clínico. Se trata de una paciente de 50 años de edad que anualmente se realiza su mastografía de tamizaje desde los 45 años de edad. En esta ocasión se la realiza en marzo del 2019, en el cual se le asigna una categoría BIRADS 3. Sin embargo, por ansiedad, angustia e intranquilidad de la paciente, en junio del mismo año se realizan nuevamente los estudios donde se reportan hallazgos sospechosos sin especificar en nota clínica, donde se decide realizar una biopsia de aguja de corte con reporte de carcinoma ductal infiltrante de tipo secretor.
acude con médico particular, el cual le sugiere realizarse una cirugía conservadora, por lo que en julio del 2019 acude a esta institución para valoración. A la exploración física podemos observar que son unas mamas simétricas de gran volumen y con tosis. Sin embargo, en radio 11 a 6 centímetros se palpa una lesión de 1.6 por 1.2 centímetros, móvil, que no afecta a planos más profundos. Se le realiza el estudio de mastografía en esta institución, observando en proyecciones CC, mama derecha, cuadrante superior externo, la presencia de un nódulo ovalado que da la impresión de márgenes oscurecidos. Sin embargo, a la magnificación de la imagen podemos observar que estos márgenes son circunscritos. En la proyección oblicua medio lateral es mejor caracterizado debido a que ya no hay sobreposición de tejido fibroglandular, observando este nódulo de márgenes circunscritos de densidad igual al parénquima sin hallazgos asociados. Son pacientes de primera vez en las cuales se le realizan tomosíntesis, y en esta diapositiva podemos observar las imágenes sintetizadas, así como los diferentes cortes de tomosíntesis, donde se puede caracterizar mejor el hallazgo previamente descrito. Se realiza un ultrasonido observando en mama derecha, radio 12 a 8 centímetros del pezón, un nódulo ovalado de márgenes circunscritos paralelo al plano cutáneo, hipoecogénico con un halo ecogénico de forma irregular que mide aproximadamente 12 milímetros por 11 por 9 milímetros en sus diámetros mayores, que la aplicación doble color presenta flujo vascular interno sin hallazgos acústicos posteriores. Se exploran las cadenas ganglionares y axila sin adenopatías de sospecha. Por lo que el material que la paciente trae de fuera se manda a material de revisión y se reporta un carcinoma ductal infiltrante con patrón cribiforme asociado a carcinoma ductal in situ de bajo grado. Y en cuanto a la inmunohistoquímica, da el resultado para un carcinoma luminal A. Se valora por la unidad funcional de tumores mamarios, la cual sugiere una cirugía conservadora previo marcaje debido a las dimensiones que presenta la lesión y un ganglio centinela. Agradezco a las doctoras por la excelente presentación de los casos. Muchísimas gracias a cada una de ustedes. Para dar continuidad con nuestro tema, debemos de recordar que el ACR menciona que un nódulo sólido circunscrito oval con orientación horizontal por ultrasonido único lo vamos a caracterizar como BIRAS 3. Debemos tener mucho cuidado al momento de evaluar a nuestras pacientes. Es importante tomar en cuenta en la clínica los hallazgos mamosonográficos que podamos presentar. Si nosotros podemos ver, como en esta proyección medio oblicuo lateral, un nódulo radiopaco de alta densidad circunscrito, bueno, tenemos que ver y realizar un ultrasonido para mejor caracterización de ese nódulo, ver si es quístico, si es de grasa, si es sólido, es un quiste complejo, complicado, qué características tiene, y eso nos va a permitir el ultrasonido. Aquí tenemos una imagen de ultrasonido de una paciente joven donde vemos un nódulo hipoecoico circunscrito. No muestra reforzamiento acústico posterior, oval, orientación horizontal. No vemos ningún otro hallazgo asociado por edad de la paciente, siendo una paciente joven, muy seguramente es un fibroadenoma, es una lesión palpable que no se observaba en estudios previos. Entonces tenemos que darle un seguimiento a este nódulo. A veces la categoría puede variar cuando ya tenemos estudios previos, cuando ya vemos que son bilaterales. Entonces siempre tenemos que tener los hallazgos clínicos muy presentes para también, además de las características por imagen, para determinar qué categoría vamos a darle a ese nódulo. Bien, cuando nosotros estamos encontrando un nódulo radiopaco circunscrito por ultrasonido, pues tenemos que tener en mente
las posibilidades diagnósticas. Y aquí tenemos un listado. Puede ser desde un quiste simple y complicado, galactoceles, papilomas intraquísticos, abscesos, fibroadenomas, quistes de inclusión, quiste sebáceo, linfangioma, tumor filoides, tanto benigno como maligno, amartoma, carcinoma intraquístico, fibrosarcoma, ganglio linfático intramamario metastásico, carcinomas circunscritos como el medular, el mucinoso y el papilar, carcinoma metaplásico. Todas estas patologías pueden ser responsables de ese nódulo circunscrito y cómo nosotros vamos a poder determinar, orientarnos hacia cuál de estas puede ser la probable etiología, pues va a estar dado principalmente por los hallazgos que encontremos mamosonográficamente. Vuelvo a hacer hincapié, el ultrasonido es quien nos va a dar la herramienta para caracterizar mejor estos nódulos circunscritos y de ahí, de acuerdo a su ecogenicidad y los parámetros que vamos a evaluar por ultrasonido, como son su forma, además el tamaño de la localización, la orientación que pueda presentar esto, los hallazgos acústicos asociados o otros hallazgos asociados, pues nos van a orientar a una hacia otra para determinar si es algo benigno, lo podemos dejar en un 2, es algo que vamos a dejar en vigilancia en un 3 o vamos a decidirle darle un BIRRAS 4 y determinar que necesita realizarse una biopsia. Bien, ¿cómo vamos a poder diferenciar un nódulo circunscrito benigno de uno maligno? Aquí tenemos una proyección medio oblicuo lateral donde estamos identificando un nódulo radiopaco circunscrito. Aquí vemos como algunos piquitos, pero puede ser simplemente nada más la unión del ligamento de Cooper con el nódulo, ¿sí? Pero vemos que es la característica. Si ustedes pueden ver, no es tan radiopaco. Podríamos, si estoy viendo nada más esta lesión, podría pensar a lo mejor que no es algo tan sólido, ¿sí? Que podría ser hasta un quiste, pero el ultrasonido es quien nos va a dar la pauta qué características va a presentar esa lesión. Entonces aquí corroboramos que este nódulo que estamos viendo en mamografía es un nódulo circunscrito, heterogéneo, hipoecoico, con áreas ecogénicas y áreas tendientes a ser quísticas en su interior. Muestra discreto reforzamiento acústico posterior, pero vemos que tiene un componente sólido. Entonces ya no es una lesión que podamos considerar benigna y que requiera de biopsia. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros orientar? Bueno, cuando estamos encontrando una lesión única, como es en este caso, si la lesión es palpable, también podría ser otro parámetro, pero si es una lesión palpable y por ultrasonido nosotros corroboramos que es un quiste simple, pues bueno, no tenemos por qué preocuparnos. Sí es importante que tengamos que tener una muy buena caracterización de nuestros nódulos por ultrasonido, utilizar el transductor adecuado, el buen manejo de las ganancias, tener equipos con alta resolución espacial para que podamos caracterizar y ver esos hallazgos sutiles que si no tenemos cuidado al momento de evaluarlos, eso nos puede hacer la diferencia entre dejarla en vigilancia o pensar que es un BIRRAS 2 a una lesión benigna, a poder decidir mandarla a biopsia. Otros de los parámetros que también nos deben a nosotros clínicos, que nos deben orientar a que podamos no estar ante una lesión benigna, es que tenga un rápido crecimiento. Recordemos que es un hallazgo clínico que se va a presentar en los tumores filoides, que estos hay benignos y malignos y que estos no los vamos a poder identificar por imagen si es benigno o maligno y tienen que ser excindidos. Otro de los hallazgos también que nos indicarían de que un nódulo circunscrito debe irse a biopsia es cuando vemos que hay un incremento del 20% del tamaño entre los estudios evaluados. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo tengo un estudio previo de hace 6 meses, de hace un año, y estoy viendo que a pesar de que es circunscrito, hay un incremento entre el estudio previo y el estudio actual del 20%, en cuanto a su tamaño, es una indicación para mandar a biopsia ese nódulo y corroborar si efectivamente esto es benigno o es una neoplasia de lento crecimiento. Algo que a veces se nos puede pasar desapercibidos al momento de evaluar a nuestros pacientes y confiarnos es un halo ecogénico irregular, que eso nos puede dar una indicación de que estamos ante una neoplasia y no tanto una lesión benigna. Algo también que nos va a ayudar es que veamos ecogenicidad mixta, componente sólido con quístico. ¿Sí? Es diferente a la ecogenicidad mixta cuando vemos nivel líquido-líquido, que ya sea por detritus, que sea un quiste complicado y no tanto un quiste complejo. Entonces aquí cambiaría la conducta de seguimiento. Otra de las cosas que mencionaba, que también va a lo mejor en conjunto con lo que es palpable, que sea de reciente aparición.
¿sí? Puede o no ser palpable, pero si yo tengo un estudio previo y de repente estoy encontrando un nódulo circunscrito, bueno, tengo que valorar otra serie de parámetros también que nos van a ayudar a normar nuestra conducta, además de la caracterización de nuestras lesiones, como la edad de la paciente, qué antecedentes familiares y personales pueda tener. No es lo mismo una paciente que ya tuvo antecedente de cáncer de mama y encontrar un nódulo de reciente aparición. Entonces, es como que un foquito de alarma que debemos de tener cuidado, así como también aquellas pacientes que, aunque tengan nódulos circunscritos, que puedan ser únicos, que además tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, a lo mejor ya no veríamos tan inocente ese nódulo y hay que tener mucho cuidado en estos casos. Bien, aquí vemos un estudio de mastografía, una proyección lateral a 90 grados y cráneo caudal, donde estamos viendo un nódulo radiopaco de alta densidad circunscrito. La paciente había acudido porque se había hecho un estudio previo donde le habían reportado que este nódulo era un BRAF 2. La paciente presentaba pues angustia y que hizo que se fuera evaluado. Aquí, ¿qué es lo importante? Estamos viendo un nódulo circunscrito de alta densidad. No vemos que tenga un centro radiolúcido como para pensar en un ganglio intramamario, y además es importante dónde lo estamos viendo, cuadrante superinterno, casi central superior, para que nosotros identifiquemos al momento de hacer el ultrasonido estas lesiones. Este caso, ¿por qué se los presento? Aquí estamos viendo un nódulo radiopaco de alta densidad circunscrito mamográficamente, que al momento de realizar el ultrasonido, vean, corresponde con un nódulo isoecoico circunscrito, localizado en radio 12 a 5 centímetros del pezón. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado al momento de hacer nuestros rastreos, estas lesiones pueden pasar desapercibidas y nosotros pensar que a lo mejor esa lesión no es algo real o puede ser un ganglio intramamario, aunque no es la localización habitual, y darnos una falsa confianza. Entonces, vemos que tiene este nódulo isoecoico circunscrito, que tiene un poco de incremento de la vascularidad periférica, ¿sí? Entonces, pues era un nódulo de aspecto pues indeterminado, como hay lesiones de lento crecimiento que muestran características benignas. A esta paciente se le decidió hacer biopsia. Aquí tenemos la imagen de la biopsia. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado al momento de evaluarlos, o la persona que está haciendo el ultrasonido, ya sea nuestra tecnóloga, o no tiene una experiencia y ubicación de estas lesiones al momento de hacer el ultrasonido, podemos pensar que es un lóbulo graso y pasarlo desapercibido. El reporte histopatológico fue un fibroadenoma que no se podía descartar un tumor filodes. Recordemos que son los diagnósticos diferenciales en lesiones circunscritas, son muy similares, no podemos diferenciar uno de otro, y pues la recomendación fue la excisión de la lesión. Bien, esta es otra paciente, ya vieron ustedes el caso. Ella es una paciente que acude porque le dieron un BRAF 3, ¿sí? Por un nódulo circunscrito. Ustedes lo pueden ver en tercio posterior, cuadrante superior externo, que mejor se ve en la proyección oblicua, pero si vemos estas magnificaciones de ambas proyecciones, pues sí es un nódulo circunscrito, no tiene tan alta densidad, hasta podemos ver un poco a través de él. No vemos otros hallazgos asociados, y que por ultrasonido estamos viendo un nódulo hipoecoico circunscrito y que en un momento dado a lo mejor podríamos pensar que sea un quiste complicado. Hay que tener mucho cuidado. No veo reforzamiento acústico posterior, que me indicaría más que nada un componente más líquido. Recordemos que las lesiones de lento crecimiento no son tan sólidas, tienen un componente más gelatinoso. Ustedes pueden ver esta lesión de 12 milímetros, que además de que está circunscrita, podemos ver que tiene como un discreto halo ecogénico. Tenemos Doppler color, pues utilicemos el Doppler, que además estamos viendo que tiene un incremento de la vascular y entonces ya no lo estamos viendo tan benigno. Entonces esta paciente, a pesar de que le reportaron un BRAF 3, era tal su angustia, era tal su pues estrés, que pues pidió que se la biopsiara. Entonces simplemente aquí es la magnificación para que veamos estos nódulos circunscritos que podemos pensar que son benignos, un quiste complicado, ¿sí? No estoy viendo reforzamiento acústico posterior, y al contrario estoy viendo, ustedes pueden ver, aquí les estoy marcando un halo ecogénico irregular. Aguas cuando vean un nódulo circunscrito que parece como quiste complejo, pero no veo reforzamiento y estoy viendo ese halo, hay que biopsiarlo. Este es un hallazgo muy sutil que en un momento dado lo podemos pasar por alto, y esta paciente pues tuvo un cáncer. Aquí tenemos otro caso donde también estamos viendo un nódulo radiopaco
circunscrito, de alta densidad, palpable, como ustedes pueden ver, tercio anterior y medio cuadrante superior externo, no vemos ningún otro hallazgo asociado. Si ustedes se dan cuenta, no está tan de alta densidad como para pensar que sea tan sólido. En estas magnificaciones, ya viendo sutilmente, vean, pues sí, pero vemos aquí como una imagen pareciera como ¿sí? En cola de cometa, ya buscando los detalles muy sutiles, muy finos. Aquí ven otro borde angular, aquí también ya no se ve totalmente circunscrito. Necesitamos el ultrasonido para ver qué características. Esto puede ser simplemente un artificio entre el parte del tejido y el ligamento. Sí, claro, así como esta zona pueden ser estas circunstancias. El ultrasonido es quien nos va a permitir identificar las características morfológicas de ese nódulo. Aquí ustedes pueden ver que estamos viendo un nódulo ovoideo circunscrito de ecogenicidad heterogénea. ¿Y por qué digo ecogenicidad heterogénea? Porque hay algunas zonas que tienden a ser hipoecoicas, vemos otras que son más ecogénicas y además vemos otras áreas que tienden a ser quísticas. Entonces esto me está indicando que puedo estar ante una neoplasia y que esas áreas tendientes a ser quísticas más que nada son necrosis tumoral. Entonces esto puedo ver un discreto reforzamiento acústico posterior, lo que me está indicando que esto no es una lesión tan sólida y además el incremento de la vascularidad periférica. Vemos que esta lesión es más de 3 centímetros, vemos ganglios de aspecto benigno, esta puede ser una lesión de lento crecimiento, se biopsió y fue un carcinoma mucinoso. La importancia de comparar con estudios previos y los que debemos de tener mucho cuidado. Aquí tenemos es una paciente que tuvo antecedente de cáncer de mama, tuvo una cirugía conservadora que ha estado en control en el instituto y entre un estudio y otro, o sea, en el estudio previo del año anterior y al actual, aquí logramos ver, vemos aquí estas son unas proyecciones craneocaudal extremas externas, donde se está viendo la distorsión de la arquitectura del cambio posquirúrgico, calcificaciones vasculares, algunas grapas y hay calcios por necrosis grasa, pero también vemos aquí una imagen radiolúcida con calcificaciones distróficas secundarias a necrosis grasa adyacentes al sitio de la cirugía. Y bien, en el siguiente control vemos aquí se logra identificar mejor la necrosis grasa, incrementó más la calcificación y estamos viendo aquí un nódulo. Pues aquí en la proyección lo veo pues circunscrito, pero además veo aquí una distorsión, entonces este caso ya lo vimos anteriormente, donde esa distorsión que estamos nosotros identificando, como está tan cercano al cambio posquirúrgico, no sabemos si es porque es un nódulo irregular o porque es simplemente la distorsión del cambio posquirúrgico. Hay que tener mucho cuidado con estas pacientes por el riesgo de recurrencia. Entonces aquí simplemente les estoy mostrando las proyecciones medio oblicuo, lateral y cráneo caudal, donde estamos viendo el nódulo circunscrito en proyección craneocaudal adyacente al sitio de cicatriz, donde hay retracción de los tejidos adyacentes y de la piel. Y lo que les comentaba, aquí en la proyección oblicua, veo el nódulo, pues sí está circunscrito, pero en esta parte anterior yo no sé si esta irregularidad es por el cambio posquirúrgico o por el nódulo como tal. Entonces, bueno, por ultrasonido comenzamos a caracterizarlo y él nos permitió ver que no era un nódulo tan circunscrito, que era un nódulo heterogéneo, hipoecoico con áreas tendientes a ser quísticas, de márgenes microlobulados. Entonces, es muy importante al momento de realizar el rastreo sonográfico la caracterización de estos nódulos, ver cómo vamos a hacer nuestro rastreo. A veces la angulación de más o de menos, la compresión mayor o menor que podamos tener al momento de realizar el rastreo, podemos en un momento dado modificar las características ecográficas de los nódulos y darnos una falsa benignidad cuando en realidad no estamos caracterizando bien a nuestra lesión. Entonces es importante, como ya hemos visto, hacer los rastreos radial y antirradial, ver las características, ver en abanico. Esto es algo que ustedes ya conocen perfectamente bien y poder identificar. Aquí, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean? Aquí este es el nódulo heterogéneo de márgenes lobulados y aquí estamos viendo el cambio por necrosis grasa. Si nosotros vemos, pues obviamente está el cambio posquirúrgico, que eso nos da estas atenuaciones, que además estamos viendo, si somos muy similares, vemos ecográficamente,
pues son como que muy similares. Aquí que nos va a ayudar en un momento dado a decir, sabes que esto no es una necrosis grasa, que las necrosis grasas las vamos a ver radiolúcidas o imágenes radiolúcidas por mamografía, en algunas ocasiones principalmente, ¿no? Es muy raro que veamos una necrosis grasa que sea radiopaca. Además, aquí el seguimiento siempre se van a comenzar a ver los cambios por necrosis grasa casi inmediatamente después de la cirugía y la evolución que ésta presenta, a diferencia de este nódulo que fue de reciente aparición, y es importante porque a veces nos podemos en un primer rastreo nada más identificó la necrosis grasa y no se identificó el otro nódulo. Entonces, a veces no, como estaban tan cercanos con los cambios postquirúrgicos, pues lo podemos pasar pues desapercibido. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos y acuciosos al momento de realizar nuestro rastreo sonográfico, donde estoy viendo el hallazgo que me interesa caracterizar y dónde lo voy a encontrar en el estudio sonográfico para poder hacer rastreos intencionados y poder identificar estas lesiones que podrían pasarse por alto y ya presentarse con un mayor tamaño. Entonces, esta fue una recurrencia. Bien, aquí tenemos otro caso, también la importancia de comparar con estudios previos, el estudio de hace previo de un año. O sea, estas son diferencias entre un año, proyección craneocaudal, donde no veíamos nada, y al siguiente control que viene, porque pues, se palpaba un nódulo. Y ustedes pueden ver aquí nódulo radiopaco, circunscrito, densidad pues media, no vemos ningún otro hallazgo asociado mamográficamente, y vean ustedes acá. Entonces aquí estamos viendo este nódulo radiopaco, circunscrito, vemos que podemos como que identificar a través de él, que aquí en el estudio previo no se identificaba, pero además estoy viendo que ahorita ya estoy viendo más ganglios con hilio graso excéntrico, algunos con cortical engrosada. Entonces como que este es un hallazgo ya de entrada que además del nódulo palpable que estoy viendo ganglios, que me debe de a mí indicar debo tener mucho cuidado al evaluar a esta paciente porque puedo estar ante una neoplasia de aspecto que pareciera benigno. Sonográficamente, pues sí, comenzamos a ver los ganglios con hilio graso, pero cortical engrosada, que pueden ser indeterminados, pero logramos corroborar una masa hipoecoica circunscrita, tenía algunas lobulaciones del contorno, predominantemente hipoecoica, con áreas quísticas en su interior, que iba del radio 10 al 12 a 3 centímetros del pezón, y esta se biopsió, pues obviamente era una lesión de reciente aparición, además tenía antecedente de la mama contralateral, ver un segundo primario, y fue un carcinoma metaplásico. Bien, entonces recordemos de que tenemos que tener mucho cuidado al momento de evaluar a nuestras pacientes. En un estudio de John Moon y colaboradores, en un estudio que hizo en 2010 de lesiones malignas que inicialmente fueron categorizadas como probablemente benignas, hicieron un análisis en el cual los radiólogos que tenían menos de 7 años habían dado categoría BIRRAS 3 algunas lesiones, y que posteriormente estas fueron evaluadas por radiólogos que tenían una mayor experiencia de 7 a 11 años, en el cual se dieron cuenta de que algunas de esas lesiones no habían sido bien categorizadas, ya que al momento de realizar el ultrasonido no habían tenido acuciosidad y no fueron minuciosos al momento de evaluar estas lesiones y una recategorización de estas. Entonces, entre los hallazgos que se encontraron al recategorizar a estas lesiones, en realidad tenían márgenes no circunscritos, algunas, y además se biopsiaron estas lesiones y se encontraron que el mayor número de carcinomas encontrados en esta serie fue en lesiones palpables. Aquí debemos de tener mucho cuidado con las lesiones de lento crecimiento. Recordemos que entre las lesiones malignas circunscritas de la mama vamos a encontrar el carcinoma mucinoso, el que corresponde del 1 al 6% de los casos de las neoplasias malignas de la mama. Esta se va a presentar principalmente, se va a diagnosticar entre los 55 a los 60 años de edad. Histopatológicamente tiene un subtipo puro y mixto. En el carcinoma medular, se presenta en menos del 5% de los neoplasias malignas de la mama. Esta principalmente se va a diagnosticar en la paciente joven. El carcinoma papilar es de 1 a 2% de los cánceres de la mama, se diagnostica principalmente a los 50 a los 60 años, así como también el tumor filoides maligno, que es el
20% de las neoplasias malignas de la mama se diagnostica principalmente entre los 35 y los 55 años de edad. Todas estas diagnósticos que les acabo de dar, pues vamos a verlos como nódulos circunscritos mamográficamente y que ecográficamente pueden llegar a tener ciertas diferencias. Pueden ser nódulos hipoecoicos o nódulos de ecogenicidad mixta con hipo y zonas ecogénicas, o bien zonas hipoecoicas con áreas quísticas en su interior. Algunos pueden presentar reforzamiento acústico posterior, otros no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de evaluar a nuestras pacientes y todos esos detalles finos que nos puedan ayudar para diferenciar una lesión benigna de una lesión maligna circunscrita. Bueno, los estudios de imagen que más nos van a ayudar para identificar estas lesiones, tenemos a la mastografía, donde los vamos a ver como nódulos circunscritos de radiopaco, ya sean de alta densidad o densidad media. Aquí debemos de tener mucho cuidado, ya que la mama densa puede ser difícil la visualización de estos nódulos. Otro de las herramientas que podemos contar para ayudarnos en el diagnóstico es la tomosíntesis. No olvidarnos que la tomosíntesis es un adyuvante a la mastografía, ¿sí? Nos ayuda a delimitar mejor el contorno o hallazgos asociados como distorsiones de la arquitectura. A veces podemos dar un nódulo circunscrito en la mamografía que, ya sea por la densidad mamaria, podemos pensar que son circunscritos, pero ya con la tomosíntesis vemos que ese nódulo sí es circunscrito, pero que está asociado a una distorsión de la arquitectura. Entonces ya, o bien mostrarnos un contorno más microlobulado, y entonces puede cambiarnos en un momento dado las características de este nódulo. Pero tenemos que contar con otra herramienta para poder caracterizarlos mejor, como es el ultrasonido. El ultrasonido es el mejor método para caracterizar a los nódulos. Debemos de tener mucho cuidado, como ya les mencionaba, de que en algunas ocasiones el inadecuado manejo de las ganancias, transductores de no alta resolución de al menos 10 MHz, al momento de hacer el rastreo, la angulación mayor o menor o compresión mayor o menor del transductor sobre la mama, puede en un momento dado modificarnos o pasar por altos hallazgos tan sutiles como los que ya hemos descrito o hemos visto a lo largo de esta charla, que nos pudieran sospechar una neoplasia de lento crecimiento. Otra de las herramientas que también nos ayuda es la elastografía, que aunado al ultrasonido en modo B, puede ayudar en el diagnóstico para reclasificar y evitar biopsias innecesarias. Recordemos que la elastografía también es un adyuvante al ultrasonido en el modo B, y que esto nos va a permitir valorar principalmente la dureza. A lo mejor podemos ver un nódulo circunscrito que pensamos que sea un quiste complicado, y que en un momento dado con la elastografía, si le estamos haciendo la cualitativa, nos va a poder ver en su valoración de colores, veamos este nódulo de color verde. Entonces esto nos orientaría más a que efectivamente estamos ante un quiste complicado o una lesión benigna. Pero si ese mismo nódulo circunscrito, que por su pequeño tamaño pudiéramos en un momento dado pensar que es un quiste complicado, pero al momento de poner la elastografía comenzamos a ver que el patrón de color es principalmente azul en todo, entonces ya nos está indicando que hay una mayor dureza, y eso puede ser un hallazgo en un carcinoma ductal infiltrante, que podemos en ocasiones identificarlo como una lesión circunscrita. Entonces nos está hablando de una mayor dureza, y a lo mejor ese nódulo que podemos haberlo dejado en un BIRAS 3 si es único, o hasta en un BIRAS 2, nos permite con esta herramienta pues subirlo de categoría y darle un BIRAS 4 que se vaya a biopsia para poder identificar mejor esta lesión. Aquí debemos de tener mucho cuidado, recuerden, con las lesiones de lento crecimiento, que no son tan sólidas, que tienen un componente más gelatinoso, más coloidal, ¿sí? Como carcinosoma mucinoso, hasta el mismo papilar. Aquí a lo mejor en estos casos, la elastografía vamos a ver un patrón de color mixto entre verde y azul. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hallazgos que estamos encontrando para poder caracterizar y dar la sugerencia adecuada al caso que estemos evaluando. La resonancia magnética con medio de contraste va a ser útil en aquellos casos en que se encuentre dificultad diagnóstica por los métodos convencionales, como son la mastografía y el ultrasonido.
Aquí la resonancia nos va a dar una gran utilidad porque nos va a dar las características morfológicas y funcionales para el diagnóstico. Aquí nos va a ayudar pues ver las características de ese nódulo, cómo se comporta en las diferentes secuencias, principalmente en T2, así como el patrón de reforzamiento y las curvas cinéticas, que son las que nos van a orientar en un momento dado a la categorización de estos hallazgos. Bueno, ya para finalizar, pues debemos recordar que las lesiones malignas de la mama pueden presentar una apariencia benigna, del 10 hasta el 20% de los casos. Hay que valorar minuciosamente el nódulo de sospecha. Es único, es múltiple, es palpable, no es palpable. El ultrasonido es muy útil para categorizar estos nódulos. Recordemos que hay cambios muy sutiles que en un momento dado pueden pasar desapercibidos, como aquí el caso que estamos viendo, de un nódulo circunscrito mamográficamente. Por ultrasonido también estamos viendo un nódulo circunscrito y que por eso considero le dieron un BIRAS 3, pero no hay reforzamiento acústico posterior para pensar en un componente más bien quístico, y además estamos viendo un halo ecogénico aunado con el Doppler. Debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? También si estamos viendo múltiples nódulos bilaterales, hay que evaluar cada uno de ellos, porque a lo mejor dentro de estos, si todos son quísticos, pues no hay ningún problema, pero si son nódulos hipoecoicos, hay que valorar cada uno de ellos, ver si ya estaban presentes, si es que contamos con estudios previos, alguno de ellos que veamos ciertas características, que tengan márgenes microlobulados, que tengan un halo ecogénico muy sutil y regular, y estos deben ser de sospecha y debemos de tener mucho cuidado, ya que pueden ser alguna neoplasia circunscrita. Y pues ya valorar de acuerdo a las características que se están presentando, así como los hallazgos clínicos, la edad de la paciente, si se palpa o no se palpa, qué otro hallazgo además nos puede aportar tanto la paciente como el médico, eso integrarlo para determinar qué conducta vamos a seguir y en un momento dado indicar la biopsia. Como ya les mencionaba, comparar con estudios previos, lesiones de reciente aparición, mucho cuidado si son quísticas complejas o puedan ser estas neoplasias circunscritas, y hasta el carcinoma ductal infiltrante, como en este caso que estamos viendo en la pantalla, se puede ver circunscrito, pero si tenemos mucho cuidado al momento de evaluarlos podemos saber cambios sutiles que estos nos darían la pauta para mandar a biopsiar ese nódulo y no quedarnos con la falsa confianza de que esto pueda ser benigno. Debemos, en caso de duda, utilizar todas las herramientas con que contemos en nuestros centros de trabajo para poder llegar al diagnóstico en estos casos. Muy importante siempre hacer la correlación que estoy viendo mamográficamente, sonográficamente y la biopsia. La biopsia es la que nos da el 100% de certeza y que de esta forma también nos va a permitir a nosotros tener la experiencia para que cuando veamos estos cambios tan sutiles en estas pacientes decidamos mandarlas a biopsia y no en un seguimiento a corto plazo. Pues muchísimas gracias, agradezco su presencia, espero que este tema haya sido de utilidad para todos ustedes. Buen día.